Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 24 de enero del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Empiezo por quien está a distancia, Martina Casás, buen día. Buen día a toda la audiencia, buen día a todos los compañeros. Y sigo por quienes están acá en el estudio, por orden alfabético, Pablo Díaz, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Del otro lado, Gloria Robaina, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Y el otro saludo para quien está al lado de Gloria, que es Oscar Sarlo, buen día. Buen día, ¿qué tal? Vamos con el primer tema. La participación de soldados en tareas de seguridad pública volvió a la agenda este mes cuando el senador Jorge Gandini propuso que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en algunos de los barrios más golpeados por el delito. Por ejemplo, en unas declaraciones que formuló en Canal 10, Gandini dijo: hay que ponerse a pensar cómo aprovechamos mejor a las Fuerzas Armadas en una tarea que nos ayude a mantener la presencia del Estado en algunas zonas complicadas ante nuevas situaciones que está generando el narcotráfico, señaló. Dijo que la sola presencia de las Fuerzas Armadas instaladas en una esquina, en un predio, en una zona, patrullando, dando una vuelta y dando cuenta a la policía de las cosas que ve afuera de su sitio, bueno, eso seguramente le devuelve mucha confianza a los vecinos. Ustedes dirán, todavía falta conocer otros detalles de esta iniciativa que ha provocado dudas y críticas, incluso dentro del Partido Nacional. Sí, efectivamente, no está todavía el planteo redondeado, pero bueno, a la espera de que Gandini entregue así una iniciativa más completa, yo les pregunto, más en general, le pregunto a los integrantes de la mesa, ¿ustedes entienden? ¿Hay algún margen para que los militares participen en tareas vinculadas a la seguridad pública, ya sea en prevención, en disuasión o en represión del delito? ¿Quién arranca? Primeras respuestas rápidas. ¿Podría ser la primera respuesta sí o no? Para mí, no. Gloria dice no. ¿Oscar? Para mí es no también. No. ¿Pablo? Sí. Pablo dice sí. ¿Y Martina? No, para nada. Bueno, Pablo, vas a tener que remar acá. No, no hay problema. Veamos. Sí, pero... Hacerlo. No, a ver, ya en realidad las Fuerzas Armadas ya han realizado tareas, no podemos decir capaz que de policía, pero cuando se resolvió que están realizando tareas en la frontera, en ese corredor fronterizo, que yo no me acuerdo que eran 10 kilómetros, 20 kilómetros, que realizaron una tarea de patrullaje, que también hacer cierto sentido policial, hacían esa medida. Lo que pasa es que como acá en Montevideo no se veía, y no lo veíamos en la calle, pensábamos que las fuerzas militares no estaban haciendo nada, pero estaban haciendo tareas en cierta medida cuasi policiales en la frontera. A mí, si vos me decís, la policía salía a patrullar, las Fuerzas Armadas, el Ejército salía a patrullar las calles, y yo te digo que no, porque no, yo creo que eso no en sí. Ahora, para algún caso concreto, capaz que tendría que haber una fuerza especial del Ejército para poder ir a dar una batalla, porque vamos a hablar como en términos capaz que puede sonar medio feo, pero hay determinadas zonas donde vos tenés que la delincuencia está armada en guerra, que capaz que hasta supera a la policía, y es superada a la policía, y capaz que en algún caso puntual podría llegar a usarse el Ejército. Pero yo lo vería en algunos casos puntuales algo específico. Lo del patrullar en las calles es como la excusa de decir no tengo policías, uso el Ejército, porque creo que termina siendo eso. Sí, yo pongo por lo menos así se entendió en lo primero que ha ido diciendo Gandini, ¿no? Yo tengo policía para patrullar, el efecto persuasivo sería el mismo. Si yo tengo policías para patrullar con las camionetas, o tengo el equipo, la Guardia Republicana patrullando con las motos, con las camionetas, es el mismo efecto de que planteaba Gandini. Ahora, yo voy a un paso más. Yo voy cuando puede llegar a pasar que en algunas circunstancias haya algún hecho de combate mucho más agresivo, que las armas que tenga la policía sean superadas, las herramientas que la policía superadas, capaz que para ese caso puntual podría utilizarse una fuerza especial del Ejército. Ahora, esto lleva leyes, lleva reglamentaciones, lleva modificaciones. Sí, porque el ¿no? ejemplo que manejaste de las Fuerzas Armadas en la frontera se concretó a partir de una norma específica, ¿no? Una ley específica. Un largo debate parlamentario que fue aprobado, si yo mal no recuerdo, en la legislatura anterior o en la anterior, no recuerdo
Yo tenía el orgullo y la oportunidad de como ser legislador suplente, la voté esa norma. No me acuerdo bien específicamente qué periodo fue. Pero claro, implicaría una modificación de la normativa uruguaya. Yo hasta ese punto voy. Ahora, decir que la policía tiene que estar en la esquina de 8 de julio y Andes acá patrullando me parece que no estamos en esa situación. Eso me parece que eso sí es un exceso. O sea, yo no la llevo. ¿A qué norma te referís, Pablo? Se votó que se permitía en un corredor fronterizo, yo no me acuerdo si eran 10 kilómetros o 20 kilómetros. Sí. Pero no en otras zonas. ¿No? Bueno, era parte del territorio nacional, era frontera, pero territorio nacional. Sí, pero era en fronteras. En frontera. No en barrios. No fue en frontera. Lo que pasa es que eran tareas cuasi policiales, ¿no? Sí, puede ser. Siguen haciéndolas, ¿no? Sí. Siguen haciéndolas. Puede serla. A ver, perdón, pero Oscar. Aclarando ahora la pregunta. Primero discuten entre abogados. Lo que pasa es que tu pregunta era, claro, se prestaba a todas las ambigüedades, porque ¿tiene espacio o no esto? No sé, posibilidades o no. Yo la entendí en términos políticos. En términos jurídicos yo creo que no tiene ninguna posibilidad. En términos políticos tampoco por ahora no la veo que haya esa posibilidad. Así que habría que ir aclarando en qué sentido nos referimos, porque Pablo dice sí, pero hay que hacer modificaciones legales. Bueno, entonces no hay margen, la política tiene que jugarse dentro de la normativa vigente, o si no, plantear modificaciones a la normativa vigente, lo cual es otro tipo de política ya. La pregunta mía quizás era, ¿qué piensan ustedes? ¿Debería intentarse eso? Bueno, esa es otra pregunta, esa es más interesante porque ¿serviría ya habla de un escenario eventual. Bueno, a ver, yo pienso, modestamente no soy un experto en esto, pero yo pienso que cuando la policía, que puede tener dos niveles, la policía civil y la policía militar, como puede ser la metropolitana o la republicana en su momento, en fin. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el uso de tanquetas, de armas pesadas o más pesadas. Bueno, si es desbordada la policía, desde luego tiene que haber el último recurso, la última ratio, como decimos en derecho. El último recurso que tiene el Estado será el Ejército, las Fuerzas Armadas. Pero esa situación está lejísimo. En nuestro caso ahora no está, de lo que se trataría sería reforzar algún otro instrumento de la policía, porque son situaciones de conflictos internos. Entonces, salvo que se declare que hay una guerra civil, como pasó en Ecuador recientemente, no tiene ningún espacio jurídico ni político. Yo creo que no es políticamente conveniente reconocer o declarar esto, ¿no? Me parece que sería una simulación. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta, me parece que no confundir si es la confrontación con el narcotráfico en el micro espacio de la venta, de las bocas de venta, eso es una cosa. Combatir el narcotráfico a otro nivel requiere otro tipo de cosas que no son militares. Eso requiere acuerdos políticos, porque el narcotráfico tiene jefes muy poderosos que se manejan a nivel de la política del país y manejan otros resortes. Entonces, no confundamos a la gente haciendo fuego de artificio con el combate del consumo en algunos barrios o algunos barrios donde las bandas disputan el territorio. Vayamos a lo grande. ¿Dónde están el dinero y el poder del narcotráfico? Ahí está el tema. Bueno, Oscar abrió otra ventana, ¿no? O mejor dicho, otro ángulo del mismo tema. Gloria, ¿vas tú? Sí. Bueno, a mí dos primeras cosas así que me resultan como muy claras. Con todo el respeto a Gandini como dirigente político y su trayectoria y todo lo demás, yo creo que también esto hay que enmarcarlo en lo que los dirigentes políticos muchas veces hacen, que es proponer medidas rimbombantes, claro, que saben, porque en esto Gandini debe tener muy claro también, la casi imposibilidad de que esa idea se concrete rápidamente en acciones concretas.
Entonces, en ese sentido, estamos en campaña electoral, lo plantea. Creo que también hay una tentación a veces en los dirigentes políticos de plantear soluciones como que fueran mágicas, y esto de ninguna manera creo que puede ser ni una solución y mucho menos mágica. Él dice otra cosa que a mí también me impactó mucho, y es esto de que la gente está de acuerdo. A ver, ¿la gente con qué está de acuerdo? Quiero decir, aquí hay recuerdos. Yo también he tenido y a veces tengo bastante contacto con gente de los barrios más castigados en todo lo que hace al tema de seguridad, y ni que hablar lo que tiene que ver en eso con la influencia que tiene en esos barrios el tema del narcotráfico. Y la gente tiene, claro, yo lo oigo y lo oigo al día de hoy, como un cierto recuerdo de qué bueno, entre comillas, la época de la dictadura. Los militares estaban en la calle, no pasaban estas cosas, había mucho más seguridad. Bueno, en primer lugar, digo, eso es algo que imposible de comparar, en primer lugar, por las épocas. Y lo otro y más importante es, ¿qué podrían hacer los militares en la calle, patrullando? Digo, sabemos perfectamente bien que, bueno, salvo que hubiera reformas legislativas, no tienen atribuciones para combatir. ¿Y quién puede creer que el narcotráfico, con el poder y la fuerza que está empezando a tener en Uruguay hoy, se va a milanar porque ve un grupo de soldados en una esquina? Digo, creo que como disuasivo, tampoco. Bueno, falta que Por hable... ahora tengo eso, tengo otro tema. Falta que hable Martina, pero intercalo también algún mensaje de los oyentes. Por ejemplo, Antonio dice, le pregunta a los tertulianos, ¿qué tipo de efectivos son los que vemos en plazas de Italia, España, Francia, estacionados para mantener orden y cuidando a la ciudadanía? Son Policía. soldados. Bueno. ¿Qué ocurre? Se podrá decir, persuaden ataques terroristas. Es por el terrorismo, por el riesgo del terrorismo. ¿Pero acaso el narcotráfico no es terrorífico? Bueno, ahí tienen más elementos para la discusión. Pero no es lo mismo terrorífico que terrorismo. Sí. Martina. Bueno, les hablo desde el epicentro de ¿En qué la lugar? militarización de la seguridad. Martina sigue en Ecuador, recordemos. Ahí está desarrollando actividades académicas. Sí, estoy estudiando en Ecuador, en una burbuja muy particular, en un lugar seguro. Pero acá, por ejemplo, cuando se declaró el conflicto interno y la guerra en el narcotráfico, las tareas que le dieron a los militares no fue de represión, no fue de combate, sino que fue de disuasión, y además fue para revisar vehículos. O sea, ese control fronterizo del que ustedes hablaban lo transfirieron a otros lugares. Ayer saqué un nuevo decreto y las zonas ya no es todo el territorio nacional, sino que son algunas zonas en particular. Yo, con respecto, Pablo hablaba de guerra al narcotráfico. Hay casos como México, hay casos como Colombia, hay situaciones en Brasil donde la policía militarizada a la hora de combatir siempre cierto tipo de delito termina generando mayor violencia y mueren civiles que no tienen nada que ver con el delito que se quiere combatir. A mí me parece que, yo me acuerdo cuando en la campaña Vivir Sin Miedo, una de las 3 propuestas que tenía como más cuestionamiento, incluso por parte del partido de donde había salido la propuesta de Vivir Sin Miedo, era la de la militarización de la policía. No estamos hablando de las Fuerzas Armadas, sino que estamos hablando de la militar, o sea, generar un tercer nivel que ya existe, como la Guardia Republicana, a nivel nacional. Yo me acuerdo de que en ese momento eran 2.000 efectivos. Lo que yo me pregunto es por qué no mejoramos, o por qué no mejoramos los recursos de la policía que tenemos, por qué no la profesionalizamos. Es verdad que los militares que nosotros tenemos no están formados para convivir con
la disuasión de delitos por parte de civiles. Están preparados para ataques, están preparados para el combate, están preparados para la defensa del territorio nacional ante una amenaza de agentes externos. No nos propongamos algo que implica casi una situación de guerra civil que no tenemos. Y además, como decía Gloria, no hay soluciones mágicas, no tiene que haber consensos políticos. No puede haber propuestas así. Bueno, es muy fácil en campaña tirar propuestas que suenan rimbombantes, que capaz que a algunas personas les parece adecuadas y que generan simpatía, pero en realidad la construcción de la seguridad es una construcción desde el acuerdo político, desde la sensación que tienen las personas, de la sensación térmica que tenemos algunas personas sobre lo que está pasando respecto a la seguridad. Gloria hablaba de algunas personas que decían, bueno, esto cuando estábamos en dictadura no pasaba. El crimen organizado ha cambiado desde los años 60, 70, 80, 90 en adelante, ha cambiado y es otra cosa. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando explotaban cajeros? Ya no explotan más. ¿Hubo necesidad de poner un milico en cada cajero? No. Entonces, hay situaciones que generan la sensación y la necesidad de escalar el nivel con que se le responde a la violencia. Pero en realidad a la violencia no se la tiene que responder con violencia, se la tiene que responder con distintas medidas que son particulares para cada caso y no se puede pasar un rasero y decir lo que necesitamos es más militares en la calle, más militares patrullando, porque eso realmente no disuade el delito, sino que lo que hace es incrementar la violencia interna en el país. Tal cual. Vuelvo a los oyentes, en este caso oyentes que le contestan a oyentes, sobre lo que señalaba hace un rato, el mensaje que hablaba de la policía reforzada con militares en Francia, Italia, en otros países europeos, lo que él y cualquiera ve en plazas. Bueno, Gabriel dice, los militares en ciudades europeas fueron desplegados debido a los ataques terroristas. No persiguen a los carteristas ni tampoco a los narcos. Sí, había algún otro mensaje también que iba en esa misma dirección. Allá en Europa hay un estado de guerra interno no declarado, sin un cuerpo de élite antiterrorista no se puede, pero son una fuerza especializada. Si ven un asalto a un comercio, no intervienen. Directamente no intervienen, dice Alberico. No tengo ni idea, no sé cómo funciona en Europa. Si supiera podría responder con propiedad. Sí tengo claro que se ve a veces Fuerzas Armadas. Yo lo que voy, como yo decía, yo para mí, yo no puedo decir que no, algo de principio, que no serviría, pero lo que planteo es, tendría que ser algo muy específico, algo muy puntual, lógicamente hay que modificar la normativa, etcétera. Ahora, también hay una realidad, que ponerse a reconocer o ponerse a pedir de que el ejército, vamos a hablar con el genérico, que el ejército salga a patrullar las calles o que el ejército salga a hacer el combate, es reconocer que se perdió la batalla contra el crimen, ¿no? Claro. Es decir, ya está, perdió, la policía perdió, claro. Que venga el ejército. Yo creo que no estamos... Y ese factor forma parte del debate, ¿no? Claro, pero yo creo que no estamos en la policía no cae bien esta idea. Pero yo creo que ni en la policía ni en la sociedad cae bien esa visión. La sociedad no entendió que se perdió la batalla contra el crimen. Claro. Acá no se perdió la batalla contra el crimen. No estamos en una ciudad o en un país tomado por el crimen. No es que yo no puedo salir de mi casa a las 6 de la tarde porque me va a pegar una bala perdida o me van a robar. ¿Que te pueden robar? Sí, te pueden robar. Hace años que te pueden robar, 10, 30, no sé, X tiempo, tengo 43 años, 44 años, y uno siempre sabía que en determinadas zonas te pueden robar. Sí, te pueden robar. Es la realidad que vivimos. Hoy puede ser en todas las zonas. En todos lados, sí, pasa en todos lados, es una realidad que pasa. Claro, pero es una realidad. Pero es una realidad. Ahora, de ahí a decir que te van a robar si vos salís, son cosas distintas. Entonces, yo creo que el paso de plantear el ejército en las calles sería, bueno, muchachos, perdimos la batalla, tenemos una ciudad tomada por la delincuencia, en vez de que venga Batman o Superman, llamamos al ejército. Es eso. Entonces yo creo que eso el país todavía no está pasando esa situación. Ahora, un detalle, cuando hablaba recién Martina de la propuesta de vivir sin miedo de Larrañaga en la elección pasada, en el periodo pasado, cuando hablaba de la guardia, yo no me acuerdo si la guardia republicana, guardia militarizada, no me acuerdo el nombre bien que se usaba, él lo que planteaba era que eran 2.000
militares que pasaban a trabajar dentro de la órbita de la policía. No es lo mismo que esto que está planteado ahora. No era que es el ejército para combatir, sino que era armar una nueva fuerza con militares que se les daba adiestramiento y hacían tareas policiales. Mira, casualmente en este momento llega un mensaje de Sebastián que dice: ¿por qué razón nos metemos en este corral de ramas? ¿No es más eficiente capacitar a militares para que pasen del ejército a la republicana? Tenemos una buena materia prima en uso de armamento, entendimiento del orden jerárquico. Hay que adaptar a esas personas. Yo el otro día escuchaba al ministro Martinelli que él decía que consideraba que no era pertinente, que con la Guardia Republicana existente vendida era suficiente. Ahora, si la discusión es, hay una falta de operativo, perdón, sí, hay un problema numérico. Hay un problema numérico, es otro cantar. Ahora, me parece que no está planteando ese escenario. El escenario que está planteado es: queremos a los verdes, al ejército, patrullando zonas peligrosas para que sean una fuerza persuasiva contra el crimen. A mi entender, la discusión es si la policía entiende que no puede dar la batalla porque tienen enfrente a una fuerza superior en armamento y necesitan tener un apoyo logístico o operativo. Creo que esa sería la discusión para plantearlo. Ahora, primero tiene que haber un reconocimiento por parte de quienes son los que están dando la batalla, de decir, bueno, yo no puedo pelearla hoy. Si pasa eso, yo tengo un inconveniente, a mí no me asusta. En este tema hay otro nivel de discusión estratégico, digamos, que tiene que ver con algo que trajo a colación Gloria, que de luego no estaba ni añorando ni nada lo que pasó en la dictadura, pero hay que tener en cuenta la historia también. En la dictadura estuvo precedida de toda una construcción por la cual se esperaba que los militares iban a terminar, como cuerpo más saneado, iban a terminar con la corrupción. Y los datos que tenemos es que después que entran en el gobierno fueron los cabecillas de la corrupción. Hay libros que documentan perfectamente que buena parte de los líderes de la dictadura, los militares, eran verdaderos mafiosos. Cometieron crímenes por intereses. Pero está todo documentado eso. Y acá en eso hay que reconocerle, creo que es el ministro de Defensa, que por ahí, o alguien del gobierno, dice, esto arriesgamos que si ponemos a los militares, entonces los militares van a ser cooptados también por... el narcotráfico va a tener interés en cooptar a los militares. Manteniéndolos afuera de este conflicto, permanecen más sanos, porque claramente si entran en el foco de la confrontación, es probable que el narcotráfico también, porque el narcotráfico corrompe cualquier estructura que se le oponga. Entonces, esto es una cuestión que también hay que tenerla en cuenta. Y otro tercer punto de vista que se ha manejado también es que implica costos adicionales muy importantes. Poner el ejército, porque ahí seguramente hay que reforzar salarios, hay que aumentar sueldos. Entonces también hay una cuestión presupuestal que habría que evaluarlo muy bien, todo esto, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos, estamos todos de acuerdo que de hecho estamos muy lejos de que esta sea la situación esperable. Y creo que, volviendo al origen de toda la cuestión, creo que no es tan grave porque los políticos se lo siguen tomando como pecera para pescar electoralmente. Y ni siquiera como partidos, sino como sectores. Entonces, mientras esto sea un chiveo para pescar electoralmente, quiere decir que el tema no es nada. Todavía no ha llegado a la gravedad que debería tener para que todos estemos asustados y ponernos de acuerdo en hacer algo en serio con el narcotráfico. Bueno, pero si es eso, es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo. Para mí porque entonces es decir que nuestros dirigentes políticos no están tomando el tema. No, yo creo que hay muchos que no, obviamente. Pero plantearlo como un sector y además minoritario dentro de un partido es tratar de sacar partido como sector, siquiera sabiendo, como tú dijiste, que esto no tiene ninguna chance de que lo salga políticamente. Entonces, mientras no se piense en coordinar, en realmente crear una conciencia más allá, no solamente de los sectores, sino de los partidos, para enfrentar entre todos este gran problema,
quiere decir que no hemos tomado conciencia. Sí, yo creo, tú tocaste un tema que para mí es fundamental. A mí me tocó cerrar el primer programa de seguridad ciudadana en la órbita del Ministerio del Interior. Recordemos en qué periodo fue eso. Principio de 2005, o sea, cuando termina el último gobierno del Partido Colorado, se cierra esa primera instancia y yo había estado trabajando casi desde el principio. Ese programa abarcó del 98 a 2000, febrero de 2005. Entonces, tú decías un tema de presupuesto. Mi pregunta es, ¿por qué entonces todo ese presupuesto no lo reforzamos y no lo volcamos hacia la policía, que en definitiva Estás entrando en un tema... Bueno, no, pero es que ese es el tema. Yo no puedo comparar la situación de 2005 con la situación actual, porque en ese momento, si comparábamos las muertes violentas como país, estábamos, pero así, lejísimos de México, lejísimos de los países, o sea, no ocurrían las cosas que hoy están ocurriendo. Todo el tema de la droga y demás, empezaba la pasta base y toda la cuestión, o sea, que la situación era absolutamente distinta. Ahora, lo que estaba claro era que con una policía, o sea, ese programa volcó muchísimos recursos en lo que tuvo que ver con no solo la mejor formación, capacitación, se trabajó con la Escuela Nacional de Policía, se trabajó con la Facultad de Derecho, o sea, no solo de dotar a la policía de conocimientos y de elementos que se necesitan también desde el punto de vista de la formación de cada individuo para después poder actuar, sino además, digo, yo siempre cuento, empezamos con comisarías que tomaban las denuncias, se hablaban estos días del tema de lo que hablaban ustedes hoy, ¿no? ¿Qué son muertes, cómo era que le llaman? Muertes dudosas. Dudosas, o en circunstancias dudosas. Las comisarías tomaban los partes de las denuncias a mano. O sea, esto ocurría en el año 98, entonces dependía del criterio, de la forma, de que supiera redactarlo, porque la formación policial hoy sigue siendo muy deficitaria en muchísimas cosas. Entonces, si es un tema de recursos, es ahí donde tienen que estar los recursos. Y una policía bien formada. Porque voy a decir otra cosa, cuando se hacen las comparaciones con la dictadura, es muy fácil decir los militares en la calle, pero acá la policía se enorgullece de haber combatido la guerrilla. La policía, o sea, los sistemas de inteligencia y de operatividad que la policía tuvo, cuando el ejército llega, ya la cuestión estaba prácticamente desarmada. El ejército tuvo los militares. El comisario Otero da testimonio de que ya estaba liquidada la... En esto que tú decís, yo también he leído, mira, me he dedicado en los últimos días a leer todo lo que sale sobre ese tiempo. Mirá qué casualidad. Llega este mensaje de Álvaro desde la audiencia que dice... me parece que solo se maneja el aspecto del combate desde el ángulo represivo y yo creo debería incrementarse la investigación y la inteligencia a todo nivel, multidisciplinario. Por ejemplo, indagar lo financiero del lavado o mejorar los controles aduaneros. Me parece que sería más efectivo que pensar en soluciones por el lado militar, soldados, etc. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Falta mucho en eso. Martina. De acuerdo con la audiencia del oyente Álvaro, la verdad que es eso, es como, estamos hablando de distintos niveles, o sea, para los crímenes comunes, o sea, yo creo que tenemos una policía que actúa, que está formada, que se ha ido profesionalizando, que ha mejorado, tenemos un observatorio, o sea, que tengamos ahora la posibilidad de decir, bueno, hay más muertes dudosas o menos muertes dudosas, es porque tenemos transparencia en la información y podemos medirlo. Pero además también esto, ¿no? De que no todo es lo mismo. O sea, para combatir el narcotráfico no se lo combate con balas, se lo combate mejorando las leyes que disminuyen la capacidad que tienen las organizaciones criminales para hacer lavado de activos. O, por ejemplo, separando lo que es el narcotráfico del consumo recreativo de drogas. Nosotros todavía confundimos un montón lo que es el narcotráfico o las drogas que generan daños irreparables en la sociedad con las drogas que no generan ese tipo de problemas. Tenemos un problema de que no tenemos escáneres funcionando en el puerto y así como de Ecuador salen 1.2 toneladas de
de cocaína en un contenedor de bananas, en Uruguay sale cocaína en un contenedor de budines y no nos parece sospechoso, o de soja. Entonces, me parece que nosotros tenemos que empezar a enfocar las políticas para cada tipo de crimen. O sea, no podemos pasar un rasero y decir esto lo resuelve una sola cosa. Requiere acuerdos políticos, requiere legislación más fuerte, requiere proteger, porque Uruguay todavía es un país donde el sistema judicial es confiable, donde los fiscales son confiables. Yo en este momento estoy en un país donde matan a los fiscales por querer meterse con una banda de crimen organizado. O sea, nosotros estamos lejos de ser lo que pensamos que nos puede suceder, pero estamos también hemos disminuido las herramientas que teníamos para controlar el narcotráfico. Entonces también cada espacio territorial donde retrocede el Estado, avanza todo aquello que no sea el Estado. Avanza el narcotráfico, avanza el crimen organizado. Entonces nosotros tenemos que tener claro que a veces a muchas personas les gusta decir que hay que achicar el Estado, porque capaz que lo que quieren achicar es otro tipo de cosa, la burocracia, pero el Estado tiene que estar presente con políticas sociales, con respuestas, con políticas laborales. Mira, al pasar ya dejaste una indicación para el segundo tema de la tertulia de hoy. El segundo tema de la Pero Pablo, te escuchaba recién y como que reafirmaba alguna de tus planteos. Y estaba pensando también algo un poco partiendo del planteo que hace Gandini, que dice aprovechar mejor las Fuerzas Armadas. También hay una discusión de fondo que no la está dando directamente, pero sí, eso es algo que siempre está latente, está siempre dando vueltas, sobrevolando en todas las discusiones. Bueno, ¿no hay que rediscutir las Fuerzas Armadas en Uruguay? ¿Es de razón de ser tener un ejército en Uruguay? Las Fuerzas Armadas como son, estas Fuerzas Armadas convencionales que tenemos, en un país como el nuestro, que defensa de la soberanía frente a un ataque exterior, seamos realistas, no podemos defenderlo contigo. No quiero faltarle el respeto a las Fuerzas Armadas, que tengo gran respeto. Ahora, si invade Brasil o Argentina, sabemos lo que puede pasar. Entonces, las Fuerzas Armadas en sí, como están hoy, una Fuerza Armada convencional, ejército, Fuerza Aérea, Marina, ¿tiene una razón de ser el ejército? ¿Tiene una razón de ser tener cuarteles? Después van a salir lo que siempre me dicen, no, que genera empleo al interior. Ahora, la Fuerza Armada convencional como existe hoy, ¿tiene una razón de ser en un país como el nuestro, en el siglo XXI? ¿Qué tema? Es un tema para rediscutir, y creo que mucha gente, y el sistema político, partiendo a veces de la mezquindad electoral, y hay que hablar claro, todos los sectores, no lo van a querer, ese tema no se va a querer discutir realmente, o no se atreve a discutir realmente. Sí, tú, por ejemplo, decís que quizás haya que fortalecer a la Marina en algunas de sus actividades, por ejemplo las de control del mar territorial. Hoy en día quizás haya que fortalecer a la Fuerza Aérea en el control de la circulación de aeronaves por el territorio nacional, por sobre el territorio nacional. Quizás haya que bajar la cantidad de efectivos del ejército, vas por ahí, ¿no? Claro, y quizás todo eso a su vez deja recursos libres para fortalecer a la policía. ¿Dónde hoy nos perforan la soberanía del Uruguay de mayor parte? En el mar territorial nuestro lo perforan continuamente la soberanía. ¿Dónde nos perforan? Por los aires, somos un colador, porque más allá que se explica, que dice, pero te entran. ¿Dónde nos perforan la soberanía? Por las avionetas. Por las avionetas nos perforan, que vienen las flotas pesqueras chinas, etcétera, que te destrozan todo lo que es la fauna pesquera. Entonces vos decís, bueno, ¿y por qué no fortalecemos ahí que estamos perdiendo soberanía continuamente? ¿Tenemos necesidad de tener? Bueno, es una discusión grande, pero... Sí. Quedan todos enganchados con esa discusión. Muy interesante. Yo los voy a frenar porque tenemos que pasar al otro tema. Seguimos, ya volvemos a la tertulia.